Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Luis Felipe Zamudio Burgos es licenciado en Trabajo Social por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, AC, y consultor y capacitador externo certificado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en VIH y discriminación relacionada. Desde el año 2000 es fundador y actual director del Centro de Orientación e Información de VIH-Sida AC, organización de la sociedad civil pionera en el estado de Querétaro en la defensa y promoción de derechos humanos de personas con VIH y de la diversidad sexual. Desde 2021 es integrante del Colegio Nacional de Trabajo Social. Fue galardonado de honor con la Medalla Nelson Mandela 2015. Como defensor de derechos humanos en VIH-Sida por la Legislatura del Estado de Querétaro. Es perito social, familiar y penal, y defensor de derechos humanos LGBT+, y de personas con VIH en Querétaro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este anecdotario de TVWAC. Hay enfermedades que en la historia de nuestra ignorancia las hemos tildado de maldición, de castigo, y que han sido ocasión para discriminar a quienes las tienen. Y también hay personas siempre que trabajan por los derechos de los demás, por los derechos iguales para todos. El SIDA es una enfermedad con carga discriminatoria. Y nuestro invitado de hoy, Luis Felipe Zamudio, es una persona que preside una organización que lucha por los derechos iguales para todos. Luis Felipe, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor? Pues muchas gracias por su invitación y saludo a todas y todos quienes nos sintonizan. Gracias. Dinos cómo se llama tu organización y qué pretende y cómo busca sus objetivos. Claro que sí. En el año 2000 iniciamos varias personas la solidaridad y la ayuda hacia personas de aquel entonces que recibían su diagnóstico de VIH. Y desde entonces hasta la fecha seguimos haciendo el mismo trabajo, siempre evolucionando las necesidades o respondiendo a estas necesidades contemporáneas de personas con VIH en el estado de Querétaro. Y bueno, pues entre los trabajos que hacemos es la reeducación en las sexualidades humanas, pero también en la no discriminación hacia este grupo socialmente muy vulnerabilizado por la discriminación que hay. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco a lo que nos dedicamos. ¿El nombre de la organización? La organización se llama Centro de Orientación e Información de VIH-Sida AC. COIVIS. COIVIS, exacto. COIVIS, muy bien. Luis Felipe, en efecto, ¿por qué, si nos esquematizas, por qué hay que luchar por los derechos de las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana? Bueno, todos fuimos testigos de que se ligó, hasta personas de determinada iglesia dijeron que era castigo para los homosexuales porque viven en pecado, y luego pues una enfermedad con un estigma social tremendo. Pero tú lo has observado más de cerca, recuérdanos. Claro que sí. Bueno, pues cuando el mundo conoció los primeros casos de SIDA en finales de los 70, principios de los 80, también nació el estigma y la discriminación hacia quienes viven con VIH. En este caso, las primeras personas afectadas, conocidas por los medios de comunicación, fueron hombres. Sin embargo, en la historia también se ha omitido que no solamente eran hombres que tenían sexo con otros hombres, sino también niñas y niños que eran hemofílicos, gente que utilizaba drogas inyectables. Pero bueno, pues en realidad lo que más vendía en aquel entonces pues eran las notas rojas, y en ese sentido fue una contribución no muy acertada de los medios de comunicación, pero también fue una cuestión social
que así se manejaba antes. Desafortunadamente, desde ese entonces hasta la fecha, sigue cargándose la misma cantidad de estigma hacia quienes viven con VIH solamente por vivir con esta condición de salud. Ahora ya sabemos que cualquier persona puede adquirir el VIH cuando es una persona sexualmente activa, y puede ser que tengan pareja estable o múltiples parejas y pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, los procesos del estigma y la discriminación se siguen viviendo. ¿Qué tal nos muestra la última encuesta que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación? Uno de los lugares de estos grupos vulnerados o discriminados en México, pues están las personas que viven con VIH. Y en ese sentido, más del 40% de la población mexicana, sobre todo papás y mamás de hijos e hijas, de acuerdo en que se casen o hagan matrimonio con una persona con VIH. Y esto nos dice mucho de cómo se maneja la discriminación en todo el país hacia las personas con VIH. En Querétaro son alrededor de 3.500 a 4.000 personas que viven con VIH, pero ellos y ellas saben que tienen el virus porque en algún momento se han hecho alguna prueba diagnóstica. Pero pues hay todavía un porcentaje de un 30% más, seguramente, o un poco más, de aquellas personas que por miedo y muchas otras razones no se hacen una prueba, pero también viven con VIH. Sí, porque además de criticar el origen o inventar el origen de la enfermedad, después hay un rechazo en los centros de trabajo, decir, me va a contagiar, ¿no? No te acerques a un sidoso. ¿Eso ha disminuido? Acabas de decir que sigue igual. Bien, pues aunque las cuestiones epidemiológicas, médicas han tenido un avance muy importante, por ejemplo, en los tratamientos para quienes viven con VIH en últimos años, por ejemplo, ya estamos en México, ya llegó la vacuna o los protocolos que se están siguiendo para una vacuna tentativamente para prevenir el VIH, y ya se está llevando a cabo en el país y en otros países del mundo. Digamos que hay muchos avances en esta materia y gracias a ellos es que las personas con VIH pueden tener acceso a tratamientos que les dan mucha más calidad y mucho más tiempo de vida. Y ya no son necesariamente las caras de hombres homosexuales o de mujeres transgénero. También hay niñas, hay niños, hay adultos mayores, hay heterosexuales, hombres y mujeres que viven con VIH, desafortunadamente, por una problemática que tenemos en el país desde que tenemos historia como país, y es esta cuestión de la liga que se hace entre la educación sexual y cuestiones malignas y antirreligiosas. Esto todavía lo seguimos cargando como una sociedad. Tenemos servidores públicos, por ejemplo, en Querétaro, muy de aquellas épocas todavía, que promulgan y promueven estas ideologías religiosas basadas en los discursos de odio, la violencia, por supuesto, y la discriminación. Sí, vamos a desde luego que epidemiológicamente, sobre todo al inicio, hubo una relación directa entre hombres que tienen vida sexual activa con otros hombres y la infección del SIDA. Ahora era un medio de transmisión real. Pero volvemos a otra cosa, porque con SIDA o sin él, hay muchas personas que aún todavía hoy, en siglo XXI, discriminan a los homosexuales y piensan que deben de tener menos derechos que los heterosexuales. Eso, ¿cómo se vive? ¿Qué observas tú, Luis Felipe? Bueno, traigo a colación con este ejemplo que esta situación que usted nos menciona, solo para contextualizar en Querétaro cómo es que se vive esta discriminación hacia quienes viven con VIH y o sean homosexuales. Por ejemplo, en el año 2019, que no hace mucho tiempo, nuestro actual secretario de Salud hacía comentarios xerofóbicos hacia quienes sean homosexuales y decía que pues los homosexuales no deberían de donar sangre porque pues son los principales portadores del VIH.
por supuesto que epidemiológicamente uno de los grupos más azotados por esta pandemia de SIDA y de VIH son los hombres que tienen sexo con otros hombres, pero aquí se incluye también a los hombres heterosexuales. Entonces, digamos pues que estos discursos a veces tan malintencionados, sin querer queriendo, de las autoridades, lo único que hacen es generar más discriminación. Y en ese caso, en el municipio de Querétaro, en el trienio pasado o la pasada administración municipal, tuvo a bien hacer un sondeo, el primer sondeo en todo el estado de Querétaro respecto a la discriminación, y por primera vez salió el grupo de las personas con VIH, es decir, que ya nos habla pues de un proceso social discriminatorio donde se está identificando ya los grupos más discriminados en el estado, en el municipio de Querétaro. Sí, Luis Felipe, porque tú decías el ejemplo del secretario de Salud que dice que no donen sangre, que en realidad más que un derecho es un deber en determinadas circunstancias, pero que no donen sangre, que no se casen civilmente ni religiosamente. Desgraciadamente acaba de emitir la Iglesia Católica una, no sé qué tipo de norma es, pero que vuelve a satanizar los matrimonios entre personas que se aman, que debería ser el único requisito, y que son libres, que no adopten hijos, que no anden en la calle de la mano, que no se besen en público. Así es. Sí, desafortunadamente, bueno, no solamente es la Iglesia Católica, sino tanto sus derivadas y otras tantas, en donde se sataniza a quienes aman a su prójimo o a su prójima, en este caso, del mismo sexo. Sin embargo, bueno, eso ya es, desde siempre ha existido esa discriminación que hacen las religiones hacia las personas LGBT, pero bueno, hemos sobrevivido con todo y esta mala intención y esta violencia que desafortunadamente también hay que decirlo. Las y los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, hemos naturalizado desafortunadamente y hacemos como que no pasa nada cuando nos afecta en muchos derechos civiles, en la dignidad humana, en el derecho a la no discriminación, etc. Como si pudiera fundarse en la Constitución o en el más elemental sentido de los derechos, que estos mexicanos tienen unos derechos y estos quítales unos porque no nos gusta como son. Y la hipocresía que hay ahí detrás. Oye, viniendo un poco a la situación actual, quisiera preguntarte dos cosas diferentes, pero que tienen relación. Una, primero, ¿hay escasez de medicinas de antivirales en el sector público para atender a los enfermos de VIH? Y segundo, la situación en la que nos tiene la epidemia, la pandemia del COVID-19 ha afectado de manera especial a este grupo de por sí vulnerable. Claro que sí, profesor. Bueno, en respuesta a su primera pregunta, pues debo decirle que actualmente, digamos que sí sigue habiendo problemas de desabasto, pero no en la magnitud del año 2019. El último trimestre de ese año hubo una escasez de medicamentos que se hizo nacional dentro del Seguro Social y del ISSSTE. Debo decirle que en el estado de Querétaro promovimos e incentivamos a las personas a que se consideraran sujetas de derecho, y entonces fue que promovimos cerca de 27 amparos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales en la actualidad ya se ganaron la mayoría y los que faltan estar por ganarse debido a que se empezó a generar jurisprudencia porque este problema se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es entonces que en noviembre del año pasado del año 2020 reconoció la Suprema Corte como una violación de derechos humanos el suspender el tratamiento por este desabasto. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejercimos
cerca de 70 quejas por desabasto del estado de Querétaro. Entonces esto nos habla pues de una problemática que ha existido desde siempre, eso es importante mencionarlo, pero no con la magnitud del año 2019. En lo que va de este año, por ejemplo, hemos tenido 5 reportes de desabasto de medicamento antirretroviral, todas, bueno, 4 de ellas en el IMSS y una más en los servicios de salud del estado de Querétaro. Esas 5 denuncias son de estas personas que se acercan a nosotros en un momento muy vulnerable, en donde no sienten el respaldo de estas instituciones y sienten al contrario el rechazo que les brinda esto de no generarles el otorgamiento de sus medicamentos antirretrovirales. Al respecto de su segunda pregunta, que fue cómo ha sido el impacto del COVID en materia de la atención médica de personas con VIH, bueno, sí ha sido fuerte, sí ha sido grave. Por ejemplo, tuvimos que meter otras 17 quejas en contra del Seguro Social porque pues suspendieron los laboratorios de seguimiento para ver cómo ha actuado este nuevo esquema que a muchas personas se les cambió el año 2019 al 2020 y que no sabían ni siquiera si les había funcionado, no les servía, etcétera, porque además las consultas también se suspendieron y entonces no hay laboratorios, no hay consultas y no saben si están bien o no van bien, etcétera. Y además de este problema que se enfrentó del desabasto, pues imagínense ustedes la cantidad de estrés, de limitantes que tienen estas personas con VIH todavía en la actualidad. Sí, Luis Felipe, ¿cómo está la situación de 2 personas del mismo sexo que desean casarse en Querétaro? ¿Lo pueden hacer? Sí, claro. Es importante que la gente que nos escucha y nos ve sepa que a veces epidemiológicamente se conecta un tema con el otro. Hablar de la orientación sexual, identidad de género, puede conectarse epidemiológicamente con el VIH debido a pues esta cuestión epidemiológica en donde sí el sector de los hombres que tienen sexo con otros hombres en Querétaro y en el país y en Latinoamérica es el grupo principalmente afectado por esta pandemia. Entonces hay conductas que desde el machismo, que desde la misoginia, que desde el terror y odio hacia lo que se cree femenino, pues hay este tipo de conductas y que se vive en la violencia y bueno, también se come de la violencia y estas personas pues tienden a tener actividades de riesgo en lugares de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esta cuestión que usted menciona, este tipo de homofobia que hay todavía en el estado de Querétaro y que se ha institucionalizado además peligrosamente dentro de la legislatura del estado, porque llevamos 3 legislaturas en las que no desean ni quieren dejar avanzar el terreno de este derecho que le están quitando a todos los homosexuales, lesbianas, trans, bisexuales, de poder contraer matrimonio, pero también del cambio a la identidad de género. Entonces, es importante mencionarlo, pues, en el estado de Querétaro, el trienio pasado, y no es porque pretenda yo vanagloriar a un servidor público, a una administración pública, sino mencionar lo que fue realidad, es que por indicaciones de un presidente municipal, el municipio de Querétaro había abierto la posibilidad de casar a personas del mismo sexo. Y eso se comprueba, pues, con más de 70 matrimonios, más de 107, matrimonios que hubo en ese trienio pasado, en donde no se solicitaba como requisito violatorio de derechos humanos anticonstitucional el solicitar el amparo. En este momento, lo que va de este trienio, de esta administración, pues el presidente municipal, que ahora se quiere reelegir, por cierto, violador de derechos humanos, Luis Bernardo Nava, pues es una persona que cuando inició en el poder había mencionado que iba a seguir igual todo, no era necesario presentar ningún amparo y al mes siguiente salió en los medios de comunicación solicitando el amparo. Y ha hecho su equipo de trabajo, por ejemplo, el director de Registro Civil de la Oficialía número 1, varias declaraciones en donde trata de confundir a la gente para que piensen que sí hay
una apertura a los matrimonios del mismo sexo y que no se solicita el amparo. Y a esto traigo a colación, pues, que esa administración de este municipio tiene varias quejas y una recomendación que le hizo la Defensoría de Derechos Humanos en el 2019 por violar este derecho al matrimonio igualitario. Entonces, así han estado las cosas en las instituciones en donde se supone deben de salir las leyes para todas y todos, pero en materia de incluir a las personas LGBT en estos derechos, pues no se les da, pero sí se nos da o sí se les da obligaciones como todos. Ahí no hay discriminación. Sí, seguimos atrasados entonces, seguimos en el pasado, como yo quisiera conocer cuál es el razonamiento para decir ellos que tengan menos derechos, ellos o ellas, ¿no? O este grupo, es como una discriminación como si fuera un grupo étnico y se justificara, no, como en el pasado, ¿verdad? Los de tal color de piel, esos son menos, son aparte, esos pueden trabajar como animales, en fin. Pues desgraciadamente ahí seguimos en el pasado y por cierto algunos gobernantes, Luis Felipe, tú los sabrás bien, que evaden el tema, incluido el presidente de la República, lo tengo que decir, dice que se someta a una votación popular, alzando la mano, el aborto, otros derechos. Los derechos no se pueden someter a la votación de la mayoría, los derechos los tenemos los individuos y el Estado es responsable de cuidarlos, pero bueno, desgraciadamente. Una última cuestión muy breve, Luis Felipe, por favor, tú sé que estudiaste trabajo social, licenciado en trabajo social, una especialidad que aquí no tenemos. ¿Eso ya, digamos, denotaba tu vocación por andar en estas cosas que te metes de estar trabajando por otros y de estarte peleando con la autoridad por otros? Efectivamente, me siento una persona muy afortunada con un contexto muy desafortunado en el estado en el que vivo, porque pues el Estado no me ha dado la oportunidad de elegir estudiar en una universidad tan prestigiada como es la UAC, porque no hay esa licenciatura. Y tampoco hay pues una aceptación necesariamente de los problemas sociales y la contribución que puede dar las y los trabajadores sociales en estas y otras muchas materias. Pero también, evidentemente, hay una cuestión que está muy ligada entre mi trabajo y la profesión que estudié. Una me llevó a otra y no fue el estudiar antes, sino el trabajar antes y luego estudiar y ponerle nombre a las cosas que ahora trato de hacer lo mejor que puedo con los recursos limitados que siempre tenemos las organizaciones de la sociedad civil y más si se tratan estos temas, porque regularmente algunos donatarios, pues cuando son estos temas ni siquiera voltean a vernos. Pero, sin embargo, llevamos 20 años trabajando y trabajamos con las voluntades de las mismas personas con VIH y sus familias, que son quienes nos han hecho fuertes, que son quienes nos apoyan en todas y cada una de las acciones que tomamos. Pues muchas gracias, Luis Felipe, por tu trabajo, porque aquellos que luchan por los derechos de las minorías, incluidas las mujeres, que es una mayoría más grande que los hombres, pero se trata como minoría, nos ayudan a todos a ser mejores, a obtener una mejor sociedad. Gracias también por estos minutos que nos regalas. Como pueden observar, detuvo su trayecto de automóvil para estar con nosotros un ratito. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción y a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima, misma hora y mismo lugar.